Aumenta la violencia en el territorio hondureño. 6 meses en los que la sangre ha corrido con libertad en el territorio hondureño debido al aumento de las muertes violentas. ¿Pero por qué razón? El análisis lo hacemos a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Usted ya lo sabe, pero se lo recuerdo, solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos, les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la... Mire, hasta así le vamos a hacer porque es una belleza, es un gusto. La mejor señal de la televisión hondureña, EDN TV, aquí está todo. Somos entretenimientos, somos deporte y también somos noticias y justamente este es un informativo. Aquí hablamos de noticias, algunas pasan dentro y otras fuera de nuestras fronteras patrias, pero todas son igual de importantes y justamente hablamos de ellas porque generan dudas, generan cuestionamientos y son válidas también traerlas a este espacio para que generemos juntos análisis. Y usted me dice, pero ¿de qué va a hablar hoy este señor? Bueno, este joven, porque no soy señor, respete. Este joven habla hoy acerca de la violencia en Honduras. Oiga, le hago una revisión rápida. En los últimos 6 meses en el territorio hondureño han vuelto a aumentar las muertes violentas en el territorio nacional. Los homicidios múltiples se han vuelto cosa de todas las semanas. Bueno, le aclaro este término de homicidio múltiple. También se conoce en algunos medios de comunicación sensacionalistas como masacres. Estas muertes de 2, 3 ciudadanos en diferentes puntos del territorio nacional se han vuelto bastante comunes en los últimos 6 meses. Lo reconoce incluso el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero ¿por qué razón está esto volviendo a tiempos anteriores? Bueno, se cree que actualmente al día al menos 10 asesinatos se están generando en todo el territorio nacional. Y esa cifra se recoge únicamente de lo que comunican los medios de comunicación. Existen algunas otras muertes violentas que simplemente no están siendo plasmadas en este tipo de documentos porque no están a la luz pública. Así que muy probablemente esto sea mayor. Pero bueno, antes de ahondar más acerca de esta crisis que se está viviendo, porque es algo preocupante, vamos a consultar o conocer cuál es la respuesta de los sanpedranos en relación a por qué creen ellos que hay violencia en Honduras, por qué creen ellos que están aumentando las muertes violentas en el territorio nacional. Escuche. ¿Qué opina usted sobre la violencia en Honduras? Bueno, la violencia en Honduras pues es algo que siempre está presente aquí en nuestro país porque es todavía pues vivimos con ese temor, ¿verdad?, de que nos pueden asaltar. Entonces yo creo que ahí la policía tendría que hacer un poco más de esfuerzo para combatir la violencia en Honduras. Haber más presencia policial, no sé. Está bastante polarizada eso. La violencia en el país ahorita, realmente acaban de asesinar un colega ahí y esa situación es bastante tremenda en el país. Pienso que la policía no está haciendo lo suficiente por nosotros los hondureños. Uno los llama, les informa y ellos no hacen nada por uno. Uno sufre violencia y uno los llama al 911, nunca llega la policía. Uno se puede hasta desangrar y nunca llega el 911. Y los llama por horas enteras y nunca llegan. Solo llegan cuando la gente ya está muerta. Uno huye de la violencia y ellos nunca hacen nada por uno. El sistema político ha dejado desprotegido a los más pobres. Los que tienen billete pagan su seguridad, pero los pobres son desprotegidos. Entonces tú vas a un lugar como La Ribera, Chamalecón, algo así, la gente en realidad está completamente desprotegida. Y en zonas ahí donde la gente está desprotegida, quienes mandan son los más fuertes, pues la ley de la jungla. Pues muy lamentablemente las víctimas de esa política de desarticular el sistema judicial, de debilitar el sistema policíaco, son los más pobres.
Bueno, eso es lo que opinan los sanpedranos, los hondureños en relación a lo que está ocurriendo con la violencia en el territorio nacional. Vale la pena poner atención a estos temas. Usted me dice, pero ¿por qué? Si a mí no me afecta, de pronto usted cree que no le afecta, pero al final la imagen de país cambia, la situación socioeconómica podría empeorar, porque algunos, al ver que en Honduras este clima de inseguridad está aumentando, podrían retirar sus inversiones del territorio hondureño. Y usted me dice, eso no sucede, ya sucedió antes. Recordará usted que hace un par de años atrás una ONG mexicana hizo un estudio acerca de la violencia en el mundo y San Pedro Sula se situaba como una de las urbes más violentas a nivel mundial, con más de 87 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra ya era considerada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia de violencia. Oiga, algo terrible, algo que de verdad merece nuestra atención como hondureños para exigir a aquellos que están puestos en cargos de elección popular para que hagan su trabajo en relación a esto, se tomen las mejores decisiones que beneficien no únicamente a un grupo de poder, sino a toda la población en general, que al final es quien termina pagando los platos rotos, como popularmente se dice. Vea, vamos a hablar también ahora acerca de la violencia que nace desde el Estado, porque la violencia no es únicamente aquella violencia que afecta al de a pie, al ciudadano descalzo, también afecta a aquellos que no se ven afectados porque viajan en una unidad de transporte público y son asaltados, pero sí buscan atención en servicios de salud pública, sí buscan recibir educación en el sistema de educación pública también. Entonces, vale la pena analizar esto, conocer la violencia que nace desde el Estado y cómo se confunde y se funde con la violencia de los grupos criminales en el territorio nacional. Nosotros exigimos a las autoridades que por favor den respuesta a nuestro pueblo. No es posible que en vez de tener a un año, como usted menciona, prácticamente la capacidad se ha reducido, no se ha aumentado. A pesar de que menos del 1% de la población hondureña ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, el cierre de triajes continúa. La capital está desbordada de casos COVID-19, superando las proyecciones con más de 70,000 contagios, lo que mantiene a los triajes y hospitales colapsados, superando su capacidad de atención en más de un 100%. Son imágenes que duelen. Esto también es violencia. Son hondureños golpeados por la pandemia que deben atenderse en un sistema de salud pública caducado, liderado por improvisados que no han hecho más que equivocarse de forma recurrente. En las calles, tras el retorno paulatino a la normalidad, la violencia ejercida por grupos criminales también se percibe con fuerza. En los últimos meses, los homicidios múltiples se han convertido en portada frecuente de medios nacionales. Las víctimas son en su mayoría hombres y mujeres en edad productiva. Se ha suscitado este tiroteo que hasta el momento está dejando 2 personas acribilladas, una que se encuentra en las afueras del vehículo y el otro quedó en el interior, en el lado del asiento del pasajero. Tremendo susto porque desde allá venían la balacera venía de allá para acá y aquí era más fuerte la balacera. Mucha atención a este informe de último momento. Hace unos instantes de varios impactos de bala le han quitado la vida a una persona, esto ahí en Comayagüela, en la Quinta Avenida en Comayagüela. Según este reporte de Diario Proceso Digital, en Honduras se registran al menos 10 muertes violentas diarias, una cifra que preocupa, pero también muestra la urgencia de intervenir los órganos responsables de impartir justicia y velar por la seguridad de la población, pues han recibido millones de lempiras para equiparse y modernizarse sin dejar resultados. En 2020, Honduras cerró con 38 homicidios por cada 100,000 habitantes, solo superado por Jamaica 46.5 y Venezuela 45.6 en el continente americano. A esto hay que agregar que por ser año de pandemia, el país estuvo prácticamente confinado.
a los factores tradicionales que disparan la violencia como las disputas entre bandas criminales, convivencia ciudadana, microtráfico, narcotráfico y extorsión, ahora se suman otras aristas como la inseguridad alimentaria crónica, violencia de género, cambio climático y desempleo generalizado agravado por las consecuencias económicas de la COVID-19. Y así la vida para muchos en Honduras, entre la violencia que genera el Estado con sus malas decisiones y la violencia de grupos criminales que sin aparente complicación operan y ejecutan sus acciones en este territorio. Así la situación de violencia en el territorio nacional, la que nace desde el Estado, y usted dice, pero el Estado es el gobierno. No, el Estado no solo es el gobierno. El Estado de Honduras está conformado por 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En los 3 se deben tomar decisiones para que la población, para que usted, para que yo, para que todos nos sintamos seguros en el territorio nacional. Pero en este momento estamos viendo en los medios de comunicación únicamente muerte, 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 pero nunca se entregan soluciones, como por ejemplo se capturó a las personas que llevaron a tal persona encostalada a cierto sitio, o se procesó a tal persona por atentar contra la vida de X compañero, ser humano. Ese es el tema, de que no hay respuestas claras por parte de las autoridades, y es ahí donde uno se pregunta, ¿y la inversión que se hace y todo el dinero que se destina anualmente para brindar seguridad y confianza a los ciudadanos hondureños, dónde está? ¿En qué se está invirtiendo y por qué razón no está dando los resultados esperados? Vamos a una pausa, volvemos en breve. Oye, yo sé que usted está feliz, está contenta porque ha tomado la mejor decisión esta tarde, informarse con la mejor señal, el mejor programa de la televisión nacional. ¿Qué ocurre? Gracias de verdad por estar pendiente de nuestra señal. Le invito para que también nos acompañe en redes sociales, donde frecuentemente estamos publicando información relevante de lo que ocurre en Honduras y el mundo. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EBN-TV HN. Háganos el favor de ir a estos espacios, invitar a su familia, a sus amigos que se encuentran dentro o fuera del país, para que también ellos estén bien enterados de lo que ocurre en Honduras y el mundo. Ahora sí, recapitulamos. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, de violencia en el territorio nacional. Ha aumentado considerablemente en los últimos 6 meses. Para esto y para ofrecer un análisis más claro, hemos invitado al criminólogo, abogado Neri Ordóñez, a quien saludamos en este momento para que se presente y luego vamos a ver un contenido ahí especial. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias, muy amable. La invitación suya siempre es muy bienvenida para poder mantener informados sobre las situaciones y los análisis que hacemos como criminólogos y desde el punto de vista jurídico. Excelente. Abogado, vamos ahora a ver este video que hemos preparado, un resumen de los últimos 6 meses que han sido verdaderamente violentos en el territorio nacional y que muchos aseguraban que 2020 había sido un año positivo, pero la realidad es que luego del análisis fue positivo para disminuir los índices de violencia y criminalidad, porque la gente no estuvo en la calle, pero no se generaron propuestas ni tampoco actividades puntuales para frenar esta situación. Vamos a ver esto de los 6 meses, regresamos y nos comparte su análisis y las ideas. Son 3 cadáveres los que se han encontrado en lo que comúnmente conocemos como la paila de un camioncito. Estamos a la espera de las autoridades competentes para hacer el levantamiento y el reconocimiento. Una vez que tengamos el reconocimiento de las víctimas, podremos determinar o formular hipótesis que nos permitan esclarecer el por qué se le habría dado muerte a estas personas, si tendría que ver con alguna disputa entre grupos delictivos organizados. Ocurrió esta semana en San Pedro Sula. Al cierre del mes de junio, el hecho fue notificado por la mañana. Horas más tarde, este otro incidente era reportado. El conductor de una unidad de transporte público había sido asesinado por desconocidos. Los primeros 6 meses del 2021 en Honduras han estado teñidos de sangre. Las muertes violentas se han disparado de manera alarmante
Lo preocupante no solo es la violencia galopante, sino la respuesta de las autoridades de investigación y justicia, quienes no ofrecen respuestas a estos hechos. En este informe ofrecido por el PNUD de septiembre pasado, se analiza la violencia y la criminalidad de los primeros 6 meses del año 2020, periodo en que los homicidios disminuyeron en un 20% en comparación al mismo periodo del año anterior. Esta reducción coincide con la adopción de medidas de confinamiento por COVID-19, es decir, no existieron acciones contundentes contra los grupos criminales. Las armas de fuego continúan estando presentes en la mayoría de las lesiones, lo que según algunos debe llevar a la revisión de la Ley Nacional de Portación de Armas, pues no se está cumpliendo a cabalidad. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el 2021, en Honduras se han registrado al menos 10 muertes diarias. Aunque los reportes de violencia en los medios de comunicación suelen ofrecerse desde las 2 urbes más importantes del país, San Pedro Sula, la capital económica, y Tegucigalpa, la capital política, estos no son los únicos sitios donde los hondureños sufren por hechos de este tipo. Para el caso, según análisis de las organizaciones de derechos humanos, en Honduras miles son desplazados por la violencia en zonas rurales, donde los medios no tienen cobertura y la ley del más fuerte domina. Las caravanas de migrantes están llenas de gente que huye de la violencia en casa. En sus comunidades, en todos los entornos que les toca participar, buscan nuevas oportunidades que aquí no suceden por falta de voluntad política. Abogado, hablamos ahora acerca de la situación de violencia en el territorio nacional. Ya el Observatorio de la Violencia ha mencionado de que han aumentado los homicidios en el territorio hondureño y se cree que a diario 10 personas estarían siendo víctimas de la violencia en el territorio nacional. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero agregar que el Observatorio de la Violencia es el único ente oficial en nuestro país para poder hacer análisis de las estadísticas que ellos tienen. Y el por qué el incremento de la violencia en nuestro país. Mire, la violencia empieza a mostrar picos en determinadas zonas de nuestro territorio. Y como usted bien lo agrega en ese reportaje, pero muy interesante, marcamos San Pedro Sula y Tegucigalpa, Distrito Central y algunos de los municipios de Francisco Morazán. Luego, desbordantemente, empezó a haber el aumento del delito en Comayagua y empezó en 3 departamentos más, aparte de las dos grandes urbes, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Luego empezó a haber Comayagua, Santa Bárbara y Olancho, específicamente en Catacamas. Pero ¿por qué el tipo de violencia? Imagínense, las masacres han aumentado en un 69% en diferencia con el año pasado. Es un dato estadístico que proporcionó el Observatorio de la Violencia. Y para esto, del por qué el incremento de la violencia, yo tengo un análisis de 5 factores. Mire, las principales entre ellas son las disputas entre estructuras criminales que se han estado dando principalmente en las ciudades más grandes, San Pedro Sula y Tegucigalpa. De hecho, estas 3 personas que fallecieron son 3 mecánicos que prácticamente fueron llevados a un lugar donde se le denomina Casa Loca, y ahí fueron prácticamente torturados y asesinados en ese lugar. Luego fueron a dejarlos de una forma tan tranquila y tan sutil que nadie despertó sospechas en un vehículo de carga, y ahí pues se fueron depositados en un lugar para que fuesen encontrados. Podría ser la línea divisoria entre una estructura criminal y otra para poder dar intimidación. Mire, las disputas entre bandas traen delitos que a veces son dantescos, parafernálicos, misogínicos, y en muchos de ellos violencias también a las mujeres. Pero el delito entre convivencia ciudadana es el que más está dando
el problema. Aquí se matan familias, hermanos contra hermanos, tíos con tíos, padres con hijos, por la disputa de un partido político, por el pleito de que quién ganó un partido de fútbol, o por la herencia de un pedazo de tierra, o simplemente porque no están de acuerdo en alguna repartición que se está haciendo o una plática que nunca es en convencimiento de ambas partes. El narcotráfico y el narcomenudeo aquí ha prácticamente minado nuestro país. Imagínese usted los meses de junio, de agosto y septiembre, es cuando la cosecha del maíz está saliendo. Imagínese usted la cosecha de la cocaína en América del Sur. Estos son los meses donde la mayor dotación y cantidad se dan. O sea, llévate 30,000 kilos como sea y vos llévate los que allá, poner 10 en un barco, 20 en otro, 40 en otro y mete estos en esta forma porque aquí no nos han descubierto. Eso nos está matando a nosotros porque estamos trabajando, somos peones del narcotráfico y se nos da un orillamiento para que podamos tener una mejoría. ¿Cuál es la solución? La liberación de estructuras criminales. Miren, aquí hay lugares donde nunca se había tenido la mínima idea de que iba a ocurrir una muerte, un descuartizamiento, quema de vehículos, de costas policiales. Tenemos los ejemplos de Esperanza, de Quibocá, lugares donde no se tenía el espacio para poder tener una noticia que la muerte de tantos jóvenes fue ocasionada por una estructura criminal. ¿Y por qué? Porque las estructuras criminales empezaron a migrar a esos lugares donde la policía prácticamente no tenía el control, sino que era mínimo el delito, porque es una política de cada estructura criminal. Donde yo estoy como estructura, ahí no va a haber delito, ahí no vamos a dejar que nadie robe, que nadie mate, nada. Pero de repente viene la otra estructura criminal y se da cuenta dónde están ubicadas estas personas, dónde están empaquetando droga, dónde están almacenando droga, dónde tienen una casa loca, donde han capturado personas contrarias y ocurre una masacre. Eso es lo que está sucediendo. Y la mutación del crimen. Imagínense cuántas personas estarán viviendo en estos momentos a la par de nuestros hogares en las residenciales, que son miembros de estructuras criminales. ¿Cuántas personas están trabajando a la par de nosotros con una posesión que fue pagada por una estructura criminal y que están ahí a la par de nosotros? O sea, la estructura criminal mutó, trató de tener personas dentro de la policía, dentro de los juzgados, dentro de la fiscalía, dentro de la corte, dentro de los periodistas, dentro de los médicos, dentro de los ingenieros. Y eso es lo que está haciendo. Ese tipo de mutación está permitiendo que se eleve a un grado de peligrosidad que va a ser. No va a ser con un retén policial que lo vamos a conseguir. Abogado. No va a ser con una acción policial que se va a hacer. Aquí se tiene que empezar a trabajar lo que es la abogado, tenemos y poder manejar ese tipo de acciones. Tenemos poco tiempo ya y tenemos que despedirnos, pero tenemos todavía unos 15 segundos para hablar acerca de la solución. Si de forma breve nos puede decir cuál cree usted que debe ser la solución puntual para ese tipo de problemas. La solución puntual aquí es mantener los operativos permanentes y hacerlos a largo plazo, no a corto plazo. Ya se empezaron a retomar algunas acciones policiales. Lo otro es empezar a activar la denuncia. Usted sabe que hay gente extraña, denúncielos, inmediatamente actúe para que estos a su vez puedan tener el control, la policía, de esas personas que pueden llegar a cometer un ilícito o un delito ahí en el lugar donde estamos viviendo. Excelente, muchísimas gracias, abogado, por el análisis, por compartirnos las ideas y también por presentar algunas soluciones. Muchísimas gracias. Ok, un placer. Bueno, era Neri Ordóñez, criminólogo, hablándonos acerca de la situación de violencia y criminalidad en el territorio hondureño, analizándola, pero también ofreciendo algunas soluciones a esta situación. No hay tiempo para más, nos despedimos. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Lester Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.